haberlo encontrado, nos ponemos de pie por respeto a la palabra. Dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo. Irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oro, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David a Saúl: Yo no puedo andar. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, en esta hora, Señor, te pido para que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, en nuestras vidas, Señor, de esta palabra, Señor, que tú me has dado, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre de los cielos, Señor, que podamos, Padre amado, Señor, retener esta palabra, lo que tú nos quieres hablar, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre amado, Señor. Padre amado, te estoy poniéndome palabras, Padre amado, Señor, para poder exhortar tu palabra y sea de bendición, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Aquí podemos ver que una palabra bien conocida, que todos conocen de David y Goliat, y algo que me llamaba la atención en el versículo 11 que dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat tenía muy atemorizado al pueblo de Israel. Estaban tan aterrorizados que le tenían miedo con solo ver la presencia de Goliat. No se atrevían a salir a pelear contra este gigante que estaba, con las palabras que decía, cómo se burlaban muchas veces del pueblo de Israel. Y en el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El pueblo de Israel estuvo paralizado 40 días, donde no fueron a la guerra, sino que se presentaban enfrente, pero no luchaban, no había una guerra, estaba atemorizado. El pueblo se turbió y tuvieron miedo de Goliat, de las palabras que él decía, produjeron temor al pueblo. Y muchas veces en nuestras vidas se presentan esos gigantes. Pueden ser personas, pueden ser dificultades, pueden ser problemas, o muchas veces somos nosotros mismos batallas que están aquí en la mente, pensamientos que vienen, que muchas veces nos tienen ahí atemorizados, que no nos están permitiendo avanzar, que no nos están permitiendo pelear las batallas que debemos de pelear, muchas veces por miedo, y ese miedo nos está paralizando. Dice: el pueblo de Israel estuvo estancado sin poder pelear ni
ni defenderse por 40 días. 40 días el pueblo no hizo nada, atemorizado, escuchando las palabras, y solamente se llenaban de más temor, de no poder con ese gigante, de que quizás pensaban que iban a perecer. Entonces, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué nos está manteniendo estancados? ¿Qué nos está impidiendo el poder seguir adelante, el poder batallar muchas veces? ¿Qué te está impidiendo que avance? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz del enemigo? Porque muchas veces hay inseguridad en nuestras vidas, muchas veces que también nos van paralizando, muchas veces pueden ser pensamientos, otras veces pueden ser personas que nos menosprecian, que quizás nos vienen a atemorizar, que quizás problemas que se presentan y que nosotros quizás lo vemos como ese gigante, como que no podemos salir de ahí. Y se nos presenta ese Goliat que nos viene así: no, tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Tú no me vas a poder echar fuera cuando viene el enemigo a atacar nuestras vidas. Amén. No, ¿tú qué lo vas a hacer? ¿Cómo vas a predicar? ¿Y para qué vas a la iglesia? Muchas veces nuestras familias nos dicen si sí es igual o no hay cambio. Entonces, y eso nos paraliza muchas veces. Para una persona que viene recién convertido, que le digan eso es como que, pucha, a lo mejor ya no voy, no asisto. Pero no, pues uno debe de seguir perseverando, debe seguir viniendo para que Dios haga esa transformación, para que Dios nos transforme en nuestra vida y pueda, cierto, ser una nueva persona, una transformación total. Pero ¿qué palabras estamos escuchando que nos están estancando en el camino, que no nos están dejando avanzar, que no nos están dejando progresar? Porque aquí el pueblo estuvo detenido 40 días. Y muchas veces en los procesos no estamos ahí, igual detenidos. Y se me viene a la mente también cuando el pueblo estuvo en el desierto, también dando vueltas. Podía ser mucho menos el camino, pero ahí estuvo 40 años. No 40 días, 40 años. Entonces, ¿qué nos está teniendo estancado? ¿Qué es ese problema que no nos está dejando salir adelante? Que quizás estamos pensando o sobrepensando muchas veces día y noche, vienen esos pensamientos que no nos están dejando avanzar en el camino. Muchas veces también puede ser la pereza, que quizás eso nos está estancando, que no nos está permitiendo que podamos orar más, que podamos buscar más la presencia de Dios, que nos podamos tener mayor intimidad. ¿Cuál es tu gigante que no te está permitiendo el poder avanzar, el poder crecer en el camino del Señor? ¿A qué voz estamos escuchando? Dice en el 24: y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Era tanto el temor que Goliat les tenía ahí en la mente, ¿cierto? Y por su estatura, ¿cierto?, que no lo estaba dejando progresar, que lo llenó de miedo. Y muchas veces nosotros también presentamos miedo en circunstancias. Muchas veces quizás Dios nos va a probar en tantas áreas de nuestra vida, puede ser en el área de la salud, en el área de las finanzas, que quizás nosotros no podemos ver salida. Pero ahí debe tener nuestra confianza que no va a ser bajo nuestras propias capacidades, sino que va a ser Dios el que tiene dominio de nuestra vida y el que va a pelear nuestras batallas. Amén. Dios. Y en el 37 dice: y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David sabía que Jehová lo había librado, sabía que no había sido él el que se había librado del león, del oso. Él sabía que Jehová estaba con él. Por eso su confianza no estaba en sus capacidades, estaba en que la presencia de Dios estaba con él y que él lo iba a librar. Y así, cuando estemos pasando por diversos problemas, por diversas dificultades, debemos de confiar que Dios está con nosotros, que Él es quien pelea por nosotros, pero Él también nos ha dado nuestras armas, que son la oración, que son la palabra de Dios, el ayuno para combatir a estos enemigos espirituales. Muchas veces aquí, porque la batalla ahora es en nuestra mente, quizás no van a ser personas como Goliat, pero sí quizás levanta familiares que se van a levantar contra nosotros, que nos van a herir, que muchas veces nos van a menospreciar, como aquí lo decía el hermano de David, que le dijo el hermano mayor, que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón,
para ver la batalla has venido. O sea, si David se hubiera puesto a escuchar todo lo que le decía, tampoco hace nada. Porque el hermano lo trató mal, que se devolviera a cuidar las ovejas. Que ¿qué estaba haciendo ahí? Saúl también le dice que no, porque era también pequeño, él no era un hombre de guerra. Goliat estaba mucho más preparado que él. Entonces, si David se hubiera puesto a pensar en todo lo que las demás personas decían, nunca hubiera podido quizás vencer al gigante. Pero él no hizo caso a lo que las personas dijeron, sino lo que estaba en su corazón y lo que a él le molestaba. Y como dice en el 26, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle los oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No era solamente de que el pueblo de Israel, sino que eran los escuadrones de Dios. Él lo veía como el pueblo de Dios, que este enemigo se estaba levantando contra su pueblo y que nadie le estaba haciendo nada. Y él decía, ¿qué se cree que viene aquí a amenazar al pueblo de Dios? Pero la confianza de David estaba en Dios, no estaba en sus capacidades. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas o problemas o dificultades, muchas veces podemos creer o caer en que yo puedo salir de esto, yo puedo hacer esto, o confiamos en nuestras capacidades, en lo que nosotros hacemos, y eso genera muchas veces estrés en nuestras vidas, muchas veces la autosuficiencia, y dejamos como de Dios a un lado. En vez de poner al Señor, sí, yo quizás he podido salir de todo esto, como dijo David, pero fue porque Dios me ha librado. Porque Dios está con David, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces no importa el problema, la dificultad, lo que estemos pasando, las personas que quizás se están levantando contra nosotros, nuestra confianza debe estar en que Dios está con nosotros y que Él va a pelear nuestras batallas. Amén. Dice en el 36, si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos que nuevamente David sabía que Dios le iba a librar, esa fe, esa confianza de que él no viendo nada, porque él estaba todo para perder. No tenía la experiencia, no tenía inclusive le pusieron las armaduras de Saúl y no pudo, porque no estaba acostumbrado. Pero él con lo que tuvo, que era con lo que siempre había peleado, con su onda, con las piedras, venció a este gigante, Goliat. Y Dios nos ha dado armas que son poderosas para la destrucción de esas fortalezas, de esos enemigos que muchas veces son espirituales, de muchas veces de familias que se levantan, muchas veces problemas, y como les decía anteriormente, muchas veces en nuestra mente, que no nos están dejando el poder avanzar. Muchas veces el enemigo trae inseguridades, trae miedo, trae, no, tú no lo vas a hacer, no, tú no lo puedes hacer, no vayas, no estés aquí. Pero Dios nos manda a que podamos ser valientes como David. Que nuestra confianza no esté en nuestras capacidades, en lo que yo pueda hacer, sino que en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque al final nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, y Dios es el que hace la obra en nosotros. Es Dios todo lo que hacemos. Si va a ser de edificación a una persona, va a ser por Dios. Si nosotros ganamos alguna batalla, es porque Dios ha ganado esa batalla, porque Dios ha peleado por nosotros. Como estuvo con David, así también está con nosotros. Y nuestro deber es poder usar esa arma, ¿cierto?, que Él nos ha dejado, porque Él usó las armas, que en esta hora fueron la onda, fueron las piedras, pero Dios nos ha dejado la oración, la palabra, el ayuno. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en esa arma que Dios nos ha dado para vencer al enemigo? Porque muchas veces no vencemos al enemigo, el enemigo nos tiene paralizados porque no estamos orando muchas veces, porque no estamos leyendo la palabra, porque cuando viene quizá algún pensamiento, algo que no quiere, nosotros lo atesoramos ese pensamiento, no lo discernimos, no decimos, no, esto no dice así, tu palabra dice esto. Muchas veces quizás viene la soledad y nos dice,
no sé, me siento solo, me siento sola. Pero la palabra que nos dice, que no estamos solas, que Dios está con nosotros cada día, hasta el fin del mundo, con nosotros. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, no me voy a poder defender de las voces del enemigo o de lo que el enemigo viene a decir a mi vida. Entonces me va a tener ahí paralizada y muchas personas entran en depresiones, ¿cierto? Pensando que están solos o sintiéndose solas. Pero aquí nos habla Dios que no estamos solos. Entonces, por eso es importante el conocer la palabra de Dios, el poder estudiarla, que si estamos pasando por un problema, por una dificultad, buscar versículos bíblicos, aprendernos esos versículos bíblicos para pelear esas batallas que muchas veces vienen, para sacar pensamientos que muchas veces nos tienen estancados, porque muchas veces el menosprecio a uno mismo, el sentirse menoscabado, también está mal, como también el orgullo, el sentirse más, también está mal, el menosprecio también a uno mismo está mal. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí vemos que no podemos estar pensando ni que somos lo más grande, ni que somos perfectos, ni tampoco que soy lo peor del mundo y que Dios no me puede autorizar, porque los dos extremos están malos, sino que lo mismo tiene que ser con cordura, una autoestima sana que Dios nos ha dado. Y eso no se trata de por lo que uno hace o por lo que uno es, sino que lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. Pero para poder tener esa confianza, muchas veces yo necesito pasar tiempo con Dios, yo necesito conocer a Dios. Porque si yo conozco a Dios, si yo tengo intimidad con Dios, voy a estar segura de que Dios me va a respaldar, voy a estar segura de que Dios lo va a hacer, no importando quizás muchas veces las opiniones de las demás personas que te pueden decir o que te pueden criticar, o personas que se van a levantar, porque el enemigo se va a levantar. Cuando uno está sirviendo a Dios va a haber oposición, pero por eso es importante conocer la palabra de Dios, el pasar tiempo en oración, en ayuno, porque muchas veces también ahí en los evangelios sale de que muchas veces los espíritus no salen sino que con ayuno y oración. Entonces estas son nuestras armas que Dios nos ha dejado para poder luchar contra el enemigo, para poder vencer contra el enemigo. Si quizás estamos pasando por el tema financiero, o quizás no nos está alcanzando el dinero, ¿qué versículo estoy tomando yo para decir, Señor, tu palabra dice, tú suplirás todas las necesidades? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo necesito tener palabra de Dios cuando vengan esas circunstancias a mi vida. Si quizás estoy pasando por tristeza, saber una palabra para salir de esa tristeza. Por ejemplo, el gozo del Señor es mi fortaleza. O este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Pero si yo no tengo palabra ese día malo, yo me quedo más nomás. Y ahí alimento la tristeza, ahí alimento el desánimo, ahí alimento la desesperanza. Y digo, no, nunca va a ser, nunca voy a encontrar esto, nunca voy a hacer esto otro. Entonces, muchas veces el enemigo nos tiene estancados con pensamientos que pone en nuestra vida y nosotros no lo atacamos porque no estamos discerniendo esos pensamientos, esos que vienen aquí a nuestra mente, esas batallas que muchas veces son mentales y que muchas veces traen el menosprecio para dejarnos ahí estancados y para no avanzar en los caminos del Señor. David tenía fe y confianza en Dios, sabía que Dios lo iba a librar, no era con su fuerza o capacidades, sino era con Dios. David iba en nombre de Jehová, porque él conocía a Dios, porque sabía que ahí en el campo cuidando la oveja, él tenía intimidad con Dios. Entonces quizás donde nadie lo veía, pero él sabía que todas esas batallas las había librado Dios. Y así también puede ser en nuestras vidas. Hay cosas que quizás nadie más lo sabe, batallas que nosotros peleamos que no sabemos, y es quizás para enfrentar una batalla mayor. Pero para eso debemos de estar preparados. Y David estaba preparado. Amén. Porque David, la confianza en Jehová, dijo, si él me libró de ese oso, si me libró del león, ¿qué puede ser esto? Pero su confianza no estaba en sus capacidades de que, yo con mi onda lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer yo la puedo? No.
Su confianza estaba en Dios, que Dios los iba a librar. Amén. En que Dios iba a pelear la batalla por él. Y así también debe ser en nosotros, en nuestra vida. Amén. No importando las circunstancias, no importando la dificultad por la que podamos estar pasando, nuestra confianza debe estar en Dios. Que Dios va a hacer la obra y a su debido tiempo. Que no perdamos esa fe, que no perdamos esa esperanza de que Dios nos ayudará, que Él va a pelear nuestras batallas. Pero Amén. nosotros debemos Sí, de Señor. tener estar preparados con esas armas que Dios nos da, que es la oración, la palabra, el ayuno, que son importantes en nuestro caminar con Dios y que la vamos a necesitar toda la vida. Porque si yo no estoy orando, ¿cómo voy a vencer al enemigo? Porque si yo no estoy leyendo la palabra, ¿cómo voy a vencer al enemigo? Si yo no ayuno, ¿cómo? Porque claro, quizás en lo físico estamos bien, estamos alimentados, estamos fuertes, pero en lo espiritual, quizás nuestro espíritu está ahí todo desnutrido, porque no lo estamos alimentando. Porque quizás estamos muchas veces alimentando más la carne, nuestros deseos, que al espíritu. Por eso es importante el poder alimentar el espíritu. Amén. Para cuando vengan esas batallas, yo ya estoy preparado. Porque me he preparado, porque he conocido a Dios en oración, porque he visto cómo Dios me ha librado, he visto cómo Dios ha estado en mi soledad, he visto cómo Dios ha sanado. Muchas veces Dios hace que pasemos por enfermedades. Pero cuando nosotros vemos que la mano de Dios, que aún en la enfermedad, aún en la escasez, Dios está conmigo, ahí aumenta nuestra fe. Al leer su palabra, aumenta nuestra fe. Al oír su palabra, porque vemos si lo hizo con estos hombres, también lo puede hacer conmigo, porque servimos al mismo Dios. Sí, Señor. Solamente que ellos eran más entregados a Dios, buscaban más la presencia de Dios. Y Amén. muchas veces a nosotros nos falta esa entrega, nos falta esa pasión, nos falta esa decisión de buscar más a Dios, porque es una decisión que uno hace diariamente y voy a decir, ya este día voy a apartar estas horas para el Señor, para poder estar a solas con Él. Pero es una decisión, así como lo hizo Daniel también, que decidió no contaminarse. Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar. Y aquí David también tomó esa decisión de batallar, pero porque Dios estaba con él, porque Él estaba ahí con él. Entonces, esa debe de ser nuestra seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él va a pelear nuestras batallas y en nosotros está el poder usar la palabra de Dios para combatir todos esos dardos, todo lo que viene, todas esas mentiras que muchas veces el enemigo nos tiene aquí en nuestra mente, que nos tiene paralizados. Y buscar esos versículos correctos para poder combatir contra este enemigo que se levanta y que nos quiere paralizar, que nos quiere dejar estancados, que no está permitiendo muchas veces que crezcamos, porque el enemigo es astuto y va a poner distintas cosas. Muchas veces va a colocar tentaciones, muchas veces va a colocar amistades, muchas veces va a colocar familiares que te van a llevar por otro camino, pero ahí está que uno diga, no, esto no le agrada al Señor. Y vuelve lo mismo. Si uno conoce a Dios y está en oración y está leyendo su palabra, va a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, pero si yo no conozco a Dios, yo no voy a poder saber discernir, no voy a poder decir, ay, sí, puede ser, yo voy a decir, me van a invitar a un y yo, sí, pues sí, quizás a Dios no le moleste, no creo que vaya, sí, compartir con mis amigos. Y después ahí uno de a poquito se va desviando de los caminos. Amén. Porque el enemigo no va a decir al tiro, esto es malo o invitar a un sino que va a ser como con pequeñas cosas que te van a ir desviando de los caminos de Dios y ya vas a empezar a sentir, ya no vas a sentir esos deseos de orar, de buscar a Dios, de muchas veces congregarte. Porque el enemigo ahí está trabajando. Por eso es importante el poder conocer a Dios, el poder estar en oración, el poder estar en su palabra, meditar su palabra, escudriñarla, decirle si quizás no entendemos algo de la palabra, decirle, Señor Espíritu Santo, dime, ¿qué quiere hablar esta palabra? O preguntar a los pastores que conocen más la palabra, pero debe de haber un interés por nosotros por conocer más de su palabra y poder utilizar bien esa arma que Dios nos ha dejado, porque todo está aquí en la Biblia. Entonces es importante saber y utilizar esas armas que Dios nos ha dado y el poder estar en comunión siempre con Dios, para que esa fe pueda aumentar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero si yo nunca leo la Biblia, nunca escucho la Biblia, o solamente cuando vengo para acá, nuestro espíritu está desnutrido, porque nosotros comemos todos los días y a cada rato, desayuno, almuerzo,
cena, tecito y mucho entre comidas también. Entonces, si así alimentamos nuestro cuerpo, ¿cuánto más el espíritu necesita estar alimentado? Porque todo el día nosotros estamos escuchando ideologías de este mundo. Estamos escuchando noticias muchas veces, y las noticias traen muchas veces temor, traen miedo. Entonces, si nos estamos alimentando de cosas que más encima no nos están edificando, que nos van de acuerdo de la palabra de Dios, muchas veces nosotros podemos tomar, sí, eso es verdad. Y muchas veces no es así. Porque lo que el mundo llama bueno, sabemos que es malo. Y a lo que es malo, le llaman bueno. Entonces, nosotros debemos de pasar más tiempo en oración, más tiempo en búsqueda, más tiempo en alabanza, alimentando nuestro espíritu. Y eso se hace con una decisión. De decir, yo no me voy a contaminar así como Daniel lo hizo, así como David, que pasaba tiempo con Dios. Entonces es ver y analizar qué nos está paralizando, qué nos tiene estancado, qué no está permitiendo avanzar. Es un pecado, es quizá el menosprecio, quizá el orgullo de decir me creo superior a todo, yo soy tremendo. O muchas veces, como les decía, el menosprecio, que el otro extremo de que yo no puedo, que otros lo hagan, porque no, Dios a mí no me va a usar. Entonces están los dos extremos, y ambos es orgullo, porque estamos pensando en nosotros mismos, que nosotros no podemos, que nosotros quizás vamos a poder todo, pero nosotros debemos de tener que no somos nosotros, sino que es Dios quien está con nosotros, que es el que va a hacer la obra, que es el que va a hablar por nosotros, que es el que va a trabajar en nuestras vidas y que Él va a pelear nuestras batallas, mientras nosotros le busquemos y mientras nosotros sepamos, ¿cierto?, su palabra para poder defendernos. Dice aquí en el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí David ni siquiera había provocado o decía que había provocado al pueblo de Israel, sino que había provocado a Dios. Y es como que David, yo siento que salió a la defensa de este Dios, y este mismo Dios te va a demostrar que Él va a pelear por ti, que te va a vencer, pero era porque David tenía intimidad con Dios. Amén. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque el hermano le dice que y la malicia de tu corazón, la soberbia, yo te conozco. ¿Y cuántas veces en nuestra familia también se levantan así contra nosotros? Pero David no lo pescó, él siguió, se fue de ahí. Pero porque conocía, sabía quizás lo que Dios había en su corazón, sabía que él había peleado grandes batallas, que quizás nadie había visto. Ahí en la soledad, cuidando a la oveja. Entonces muchas veces también nosotros pasamos procesos donde quizás nadie lo ve, pero como les decía anteriormente, pasamos por muchas pruebas. Y que Dios nos hace para poder después presentar batallas, quizás más fuertes. Pero nuestra confianza debe de estar en que Dios nos va a librar, en que Él va a hacer la obra, que Él nos va a sacar de ese problema, de esa situación. Pero para eso y para tener esa fe como David tenía, yo debo de pasar tiempo con Dios. Debo de escudriñar la palabra de Dios, debo de estudiarla, que pueda ser un deleite, una delicia, que pueda meditarla y meditarla es pensar en ella de día y de noche, como dice su palabra. El poder pensar atentamente en lo que Dios quiere hablar a mi vida cada día, porque cada día Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero muchas veces no nos habla porque nosotros nunca tomamos la palabra de Dios. Nunca estamos orando, o oramos muy poquito, o leímos por rutina, y Dios no quiere eso. Dios quiere que si nos presentemos delante de la presencia de Dios, no sea como que, yo tengo que orar, tengo que buscar, porque siempre me lo dicen, sino que Señor, yo vengo a ti porque quiero conocerte más. Quiero saber qué te agrada, quiero verte a ti, quiero saber qué te gusta, qué no te gusta de mi vida, qué necesita ser cambiado, qué necesita ser transformado. Porque cuando uno se está alimentando, ¿cierto?, en lo físico, uno no dice, tengo que comer, o ya tengo que comer, no, uno lo disfruta la comida, disfruta ese tiempo. Entonces así lo mismo tiene que ser para Dios, que pueda ser un disfrute, un deleite, el poder estar delante de su presencia, el poder sumergirnos, ¿cierto?, en la oración, en la palabra. Muchas veces también el poder digerirla y decir, Señor, habla mi vida, toca mi corazón en este día. Y para eso se necesita tiempo.
Y muchas veces, cierto, con el trabajo, con tantas cosas que debemos de hacer, es fácil decir, no, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para orar tanto, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, pero están las redes sociales. Y en las redes sociales se pasa harto tiempo. Si uno lo ve ahí, pasa quizás 1 hora, 2 horas, o muchas veces hay más. Hay personas que pasan hasta 4 horas en redes sociales, o muchas veces viendo la televisión. Entonces el tiempo está. Solamente que yo no lo he puesto como prioridad a Dios. Solamente que yo no estoy decidiendo poner a Dios como prioridad para poder pasar tiempo con Él. Porque si uno quiere, se puede. Se puede en ratitos cortos. Quizá en esos breaks que puede haber en el trabajo, en la hora de almuerzo. Puedo ahí estar escuchando un poco la palabra de Dios. Hay aplicaciones también de la Biblia que también te ayuda con planes, que son buenas. Entonces, puedo estar escuchando, ¿cierto?, con audífonos, alabanza. Entonces, me puedo llenar de Dios. Puedo ir orando mientras voy de camino al trabajo. Puedo hacerlo parte de mí. Pero es una decisión de decir, Señor, yo te voy a poner como prioridad. Voy a hacer que tú no seas solamente una rutina, algo que como un checklist de ya oré, ya leí la Biblia, ya estoy listo y el resto del día me olvido de ti. No, sino que todo el día podamos, cierto, estar en comunión con Dios. Mientras atendemos quizá a una persona, a un cliente, o aunque el servicio al cliente es difícil porque las personas van siempre, no hay descanso. Pero siempre hay como un ratito libre. Y Dios nos pone ahí también para poder ser de bendición para esas vidas porque también lo necesitan. También necesitan de Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos dar al otro si nosotros no estamos llenos de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a poder, cierto, ayudar a otra persona si quizás yo no estoy pasando tiempo con Dios? ¿De quién le voy a hablar? Si no hay nada en mí, si mi espíritu está vacío, con suerte me alimento yo. Entonces, ¿cómo voy a dar a la otra persona? Por eso es importante el poder pasar tiempo con Dios. El que no sea una carga, sino que pueda ser un deleite, un disfrute. El que pueda ser realmente Dios mi amigo, mi padre, mi compañero, el que me está todos los días. Y eso es una decisión que uno tiene que tomar. Dice en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Él iba de que todo el mundo va a saber que hay Dios, que porque Él no se preparó con grandes armas, sino que con lo que tenía, con lo que Dios había, cierto, ahí preparado en todo este tiempo del oso, del león. Él tuvo esa arma, no fue con grandes cosas, sino que fue con la presencia de Dios. Y para eso yo debo de tener intimidad con Dios, porque si no, no voy a poder vencer, porque la duda va a venir, la incredulidad va a venir y me voy a quedar ahí paralizado. Por eso yo debo de conocer las Escrituras, por eso yo debo de tener intimidad con Dios, de decirle, Señor, quizás a mí me cuesta la oración, me da sueño leer la Biblia, te lo reconozco, pero ayúdame. Amén. Quizás disfrutar un momento que yo pueda disfrutar leer la Biblia. Algo que yo hacía al principio era mientras yo tomaba un matecito que me gustaba, un cafecito leyendo la Biblia, yo lo disfrutaba y ahí podía pasar más tiempo. Y era como que me gustaba leer la Biblia y yo lo disfrutaba y empezaba a anotar y cosas, pero hacía algo diferente. Porque yo decía, si yo no estoy tomando eso, me cuesta más concentrarme. Pero buscar métodos para poder estar en la presencia de Dios. O quizás muchas veces de rodillas a mí me costaba también concentrarme. Ya, y me tenía que parar. Entonces me paraba y empezaba a orar caminando de un lado para otro, porque hay personas que son muy inquietas y no pueden estar ahí quizás de un lado, pero busco maneras para poder buscar a Dios, para poder estar ahí, para poder estar en comunión. Amén, con Dios, como se me haga más a mí fácil, pero que pueda disfrutar la presencia de Dios. Si lo importante es que podamos estar en la presencia de Dios, que podamos orar, que podamos leer la Biblia, que nos pueda gustar, porque eso son las armas que nos van a fortalecer para cuando se presente el enemigo, cuando se presente la batalla, cuando se presente la dificultad, y voy a decir, tu palabra dice esto, Señor. Tu palabra dice que tú proveerás. Tu palabra dice que no estoy solo, que no estoy sola, que tú estás conmigo, que tu presencia va conmigo, que Padre amado, Señor, tú has vencido al enemigo.
Pero si yo no conozco la palabra, si yo nunca leo la Biblia, cuando vengan esos pensamientos, yo muchas veces lo voy a tener ahí como conmigo. Sí, es verdad, estoy sola, nadie me quiere. Sí, nadie me visita, sí, que estoy sola en esta casa. O no tengo amigos. Entonces, uno va creyendo las mentiras del enemigo. Te va poniendo esos pensamientos y muchas veces que nos distraen y nos alejan de la presencia de Dios, nos alejan del Padre. Y decir, no, Señor, yo no estoy sola, tú estás conmigo. Y eso es más que suficiente. Dice, y en el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aquí vemos que no es por nuestras capacidades, no es por lo que nosotros podamos tener, no se trata de nosotros, se trata de quién va con nosotros, quién está con nosotros, quién nos fortalece, quién nos ayuda, quién pelea por nosotros. Se trata de Dios, nunca fue de nosotros, nunca se trató de nosotros, de nuestra capacidad, de lo que nosotros podríamos hacer, sino que se trataba de Él, de las fuerzas que Él nos da, de la valentía que Él nos da, de las palabras que Él nos da. Muchas veces quizás puede haber temor en nuestra vida de poder quizás hablar el Evangelio, quizás amigos, amigas, y el enemigo te dice, no, ¿quién le vas a hablar a esa persona? Pero la palabra que nos dice, que debemos de hablar, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces ahí es donde yo debo de rebatir esa palabra que me está impidiendo el poder predicar. Y decir, no, tu palabra dice esto, tú me has dado valentía, diga débil fuerte soy. Entonces ir ahí con la palabra de Dios, venciendo todo eso, porque día a día nosotros estamos luchando con batallas, día a día el enemigo está ahí en nuestros pensamientos constantes, ¿cierto?, que se está levantando contra nosotros, pero nosotros es importante que cada pensamiento lo podamos analizar y decir, Señor, ¿este pensamiento viene de ti o no viene de ti? Y para eso yo debo de conocer la palabra de Dios, para poder discernir bien si ese pensamiento, si esa palabra que esa persona me dijo viene de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o no viene de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y reconocer que Dios es quien lucha nuestras batallas, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que está. Solamente nosotros debemos de confiar, aumentar la fe, sacar la duda, sacar la incredulidad y vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Una vida consagrada a Él, una vida de entrega, una vida con pasión, que realmente podamos deleitarnos delante de la presencia de Dios y que no sea carne. Y que decir, Señor, quizá este es mi Goliat. Esto es lo que se está presentando a mí día y noche, que me tiene atemorizada, que no me está dejando avanzar, que quizá ahí me tiene paralizada, quizá dejé de predicar, quizás dejé de orar, quizás dejé de buscar de tu presencia por esta situación, porque me dijeron esto, pero que hoy pueda hacer ese corte. Y decir, Señor, voy a tomar esta alma, voy a buscar esos versículos bíblicos, me voy a meter en tu palabra, voy a orar más, porque quizás me los vienes repitiendo una y otra vez y yo estoy así, haciendo oídos sordos. No quiero ir, pero no, que este sea ese tiempo donde Dios nos pueda levantar. Y que veamos que no se trata de nosotros, de nuestras capacidades, sino que se trata de Dios y que Él va a poner palabras en nuestra boca para poder predicar, ¿cierto?, a esa persona. Si estamos en una situación difícil, es Dios quien nos va a abrir puertas, es Dios quien va a hacer la obra, y confiar que Dios lo va a hacer, que muchas veces quizás se va a demorar años, pero Dios lo va a hacer. Muchas veces va a requerir tiempo, pero ahí debe de estar permanecida nuestra fe, de permanecer en esa fe, de que Dios lo hará. Y para poder permanecer en esa fe, yo debo de escudriñar la palabra de Dios, debo de orar, debo estar delante de su presencia. En el 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Algo que quizás nadie se lo podía imaginar, que con una piedra iba a vencer a Goliat. Pero él tenía la confianza de que Dios estaba con él, de que él lo iba a librar, que Dios lo iba a librar de todo, de ese gigante que estaba atemorizando al pueblo de Dios. Porque él no lo veía como al pueblo de Israel, sino que David veía que Goliat se estaba ahí burlando de Dios, de los escuadrones del Dios viviente, y decía, ¿qué se cree este que viene ahí
a creerse que Dios no es un Dios poderoso, que pelea por nosotros, y David tenía esa confianza, que no iba a ser por sus capacidades, por lo que él iba a hacer o lo que había luchado, sino que sabía David que así como lo había librado del oso, del león, así mismo lo iba a librar de este Goliat, que estaba ahí atemorizando al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro Goliat? Que nos está teniendo atemorizado, que no nos está permitiendo avanzar, y que podamos combatirlo con la palabra de Dios, con presencia de Dios. Y para eso yo debo sumergirme en la presencia de Dios, que la presencia de Dios pueda ser un deleite, una delicia y no una carga. Porque si es una carga, me va a parecer como que ya algo más, así nomás, y no es la idea. La idea es que podamos disfrutar el tiempo con Dios. Amén. Porque es tener esa intimidad con Dios. El de conocerlo como padre, el de conocerlo como amigo, como consejero, como consolador. Y es súper linda la presencia de Dios cuando nosotros nos dejamos decir, Señor, aquí estoy. Si quizás te he servido tibiamente, Señor, perdóname. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero ir a un encuentro mayor contigo. Quiero tener esta confianza que tenía David, que él no confiaba en sí mismo, sino que confiaba en Dios, que Dios estaba con él, que Dios iba a pelear con él. Entonces que podamos tener esta confianza, esa misma confianza que tuvo David, de que Dios está con nosotros, de que Él va a pelear nuestras batallas, de que Él nos dará la victoria y que vamos a poder salir adelante porque Dios está con nosotros. Hasta aquí he sentido dejar esta palabra. Vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú hablabas a nuestra vida, Señor, a mi vida primeramente, Señor, y te pedimos, Padre amado, Señor, para que tú aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, para que tú saques toda duda, toda incredulidad, Padre amado, todo lo que nos está manteniendo, Señor, atemorizados, Padre amado, estancados, Padre amado, pueda salir ahora de nuestras vidas, Señor, que podamos, Padre amado, caminar en fe, Padre amado, Señor, con tu palabra, Padre de los cielos, Señor. Ayúdanos a sumergirnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, que confiemos en ti, que tú nos vas a librar, que tú nos darás la victoria, Señor, que tú, Padre amado, Señor, harás la obra en nuestras vidas, Señor. Pelea nuestras batallas, fortalece nuestro espíritu, Padre amado, Señor, y que podamos entrar en un tiempo de mayor intimidad, Señor. Aviva el fuego, Padre amado, Señor, que hay en nosotros, Padre amado. Esa pasión, Padre amado, Señor. Aviva la fe, Padre amado, Señor. Que, Padre amado, pueda ser un tiempo donde te busquemos más, Padre amado, Señor. Un tiempo, Padre amado, Señor, donde realmente, Padre amado, nos sumerjamos delante de ti, Padre amado, en tu presencia, Señor. Podamos disfrutar estar contigo en tu presencia, Señor. Caminar contigo día a día, Padre de los cielos, Señor. Y danos esta confianza de que tú vences, Padre amado, de nuestras batallas y de que tú nos darás la victoria, Padre amado, de nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.